Recording in progress. Ahí estamos ya con la pantalla desplegada y iniciando la sesión. Yo quiero dar inicio a la misma, saludando ahí a la ministra Carolina Smith. Hemos estado hablando de cómo seguimos avanzando lo más consistentemente en este proyecto. Saludar ahí a las senadoras que veo, tanto a José Durana, que yo lo había saludado, a Rafael, a Isabel, Jimena me imagino que se está integrando, y veo a Pilar Moraga también. Gracias, Pilar, y a Maisa me imagino que también debe estar por ahí en el equipo de CR2 que estábamos trabajando. Estimados colegas, dos cosas para aprovechar el máximo del tiempo. Nosotros nos pusimos el firme propósito de avanzar en este proyecto en materia de despachar el articulado, al menos de la comisión, para poder avanzar. Entonces, yo lo que les pediría es que no lo hagamos aquí directamente, sino que se puedan contactar con la Secretaría, con nuestros equipos, para ver la disponibilidad de tiempo para poder sesionar 2 o 3 veces, porque a este ritmo y con los otros proyectos que están dando vueltas es imposible darle un avance al proyecto, sin perjuicio del cambio de presidencia que tendremos que hacer digamos, la semana subsiguiente, cuando se cambie la mesa también del Senado. Entonces, quiero que todos estamos volviendo de vacaciones, viendo las agendas. Ahí, Magdalena, pedir con Javier Sánchez poder coordinar, y con los equipos de los 4 senadores restantes y el equipo del ministerio, de poder hacer, digamos, adecuar nuestras agendas para avanzar en eso. Saludar, Jimena, la veo ahí conectada ya. Entonces, eso que lo hagamos fuera de la comisión, para no prolongar esto, y si le parece, demos cuenta y poder seguir en la tramitación que nosotros tenemos, entendiendo la magnitud de lo que nos queda todavía por discutir. Magdalena tiene la palabra. Gracias, presidente. Hoy día no hay cuenta. Quiero recordarles que en la última sesión del 25 de enero, la comisión terminó el análisis y votación de las indicaciones formuladas al artículo 6º, relativo a los medios de implementación de la estrategia climática de largo plazo. Ahora entraríamos al artículo 7º, sobre la contribución determinada a nivel nacional. El artículo 7º, voy a leer el artículo, el inciso primero, que aún cuando no tuvo indicaciones, presidente. Artículo 7º, contribución determinada a nivel nacional. La contribución determinada a nivel nacional es el instrumento que contiene los compromisos de Chile ante la comunidad internacional para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero e implementar medidas de adaptación de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo de París y la Convención. El inciso segundo señala que los hitos y metas intermedias para el cumplimiento de los objetivos de largo plazo de la estrategia climática de largo plazo serán fijados en la contribución determinada a nivel nacional, conforme lo establecido en el artículo 5º. Las indicaciones son 5, del siguiente tenor. La primera de las indicaciones, la 280, de la senadora señora Rincón, para eliminarlo. Enseguida, la indicación del 281 de la senadora señora Allende y del senador señor Bianchi propone su sustitución, pero en el fondo está agregando a continuación de la expresión efecto legal, conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 de la presente ley. Y las indicaciones 282 y 283 de los senadores señor Latorre, señora Proboste y señor Navarro, es para agregar luego del punto final oración. El proceso de elaboración de la Contribución Nacional Determinada podrá contemplar un proceso previo de participación ciudadana descentralizado e inclusivo, que garantice difusión de la información técnica, discusión entre los actores de la sociedad civil y generación de propuestas para cumplir con el objetivo de este instrumento. Esas son las indicaciones al inciso segundo del artículo 6. Perfecto, se ofrece la palabra.
Perdón, yo me perdí. Si pudiéramos repetir exactamente cuál estamos viendo, las indicaciones, estoy un poco perdida, así que... ¿qué más? Senadora, Sí. estamos en la página 54 del comparado, en el artículo 7º, que recae sobre la contribución determinada a nivel nacional. El inciso segundo del artículo 7º señala que los hitos y metas intermedias para el cumplimiento de los objetivos de largo plazo de la estrategia climática de largo plazo serán fijados en la contribución determinada a nivel nacional conforme a lo establecido en el artículo 15. Las indicaciones son 4. La primera es de la senadora señora Rincón, la indicación 280, sí, para eliminar esta norma. Pero Magdalena, no las leamos de nuevo si están ahí a la vista en el comparado. Sí. Correcto. Yo lo que propondría es que, si no hay una intervención global, que vayamos viendo indicación por indicación y ver cuál es la que recoge más antecedentes, o preguntarle la opinión a Pilar del CR2. Volvemos al mismo concepto. Aquí hay definiciones que son importantes, que sean coherentes con lo que hemos estado votando, y en ese sentido el CR2 nos ha ayudado a mantener esa coherencia. Pilar, le damos la palabra. Sí, yo creo que hay una propuesta, gracias presidente, y saludos a todos los senadores, senadoras, ministras. Espero que hayan tenido un buen descanso. Ya hay una propuesta de la mesa técnica en relación a estas propuestas, y quizás sería pertinente que a lo mejor el ministerio, a través de la ministra de Medio Ambiente, pudiera informarnos al respecto antes de ir al detalle de cada una de las indicaciones. Perfecto. Escuchemos si hay una propuesta del equipo técnico que concurra a recoger todos los elementos. Ministra Smith. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Saludar primero a usted y a todas las senadoras y senadores que nos acompañan hoy, a la Secretaría de la Comisión, a Pilar Moraga, a todo el equipo del CRD2 y a todos los equipos técnicos que nos acompañan y que incluso durante las vacaciones han estado trabajando firmemente para poder avanzar con diligencia en este proyecto de ley tan relevante. En relación a lo planteado, efectivamente, en este artículo 7º, donde vemos la NDC, no hay indicaciones que hace referencia al primer inciso, sino que en el segundo inciso, y la Comisión Técnica ahí tiene una propuesta de dejar en este segundo inciso básicamente el siguiente texto: los hitos y metas intermedias para el cumplimiento de los objetivos de largo plazo de la estrategia climática de largo plazo serán fijados en la contribución determinada a nivel nacional, la NDC, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la presente ley. A este respecto, señalar que el proyecto de ley en su redacción contiene modificaciones que se han introducido en la Comisión de Medio Ambiente de este Senado para establecer resguardos que permitan asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en estas metas intermedias. Primero, en la comisión, en el artículo 5, letra D del proyecto de ley, se establece que la estrategia climática de largo plazo contendrá las metas y objetivos de mitigación y adaptación conforme a lo establecido en la NDC. De esta forma, la indicación de los senadores Allende y Bianchi se expresan ya concretamente consideradas en las indicaciones que fueron aprobadas por esta comisión. Por otra parte, la vinculatoriedad legal de las metas de la ley se recogió expresamente en las indicaciones consensuadas, en las cuales se actualiza la NDC cada 5 años, implicando a su vez que deben actualizarse los presupuestos territoriales de carbono, así como las metas de adaptación mediante un procedimiento abreviado. Lo mismo ocurre con los planes sectoriales de mitigación y adaptación, que deben actualizarse conforme a las actualizaciones de la estrategia climática de largo plazo. También, en cuanto a la dictación de los planes sectoriales, el artículo 2 transitorio dispuso que estos deben dictarse en el plazo de 1 año desde la dictación de la estrategia climática de largo plazo,
por lo que se establecen hitos verificables para exigir el cumplimiento. Asimismo, las indicaciones que fueron aprobadas por esta comisión al artículo 5, letra I, señalan que la estrategia climática de largo plazo deberá contener los criterios de monitoreo, de reporte y de verificación del cumplimiento de las metas y medidas de los instrumentos de gestión de cambio climático, los planes sectoriales de mitigación y adaptación definidos de acuerdo con los requerimientos de los compromisos internacionales de Chile y velando con los requerimientos de los compromisos internacionales de Chile en transporte, en el seguimiento, en la calidad y en la coherencia de los datos reportados. En este sentido, señalar también que desde el punto de vista y considerando el objetivo que se busca es que se dicten instrumentos de gestión de cambio climático y que se cumplan las medidas que estos disponen, ello se logra mediante los mecanismos de control que se establecieron en este proyecto de ley mejorado por esta comisión, con todas las indicaciones aprobadas. El eventual incumplimiento de los mismos podrá perseguirse mediante los mecanismos de responsabilidad política, administrativa y judicial que contempla justamente el sistema legal chileno. Y en este contexto, señalar, presidente, que una acusación constitucional no cumple con la finalidad de lograr los objetivos que señalamos, que es que se cumplan las metas establecidas en la NDC, porque los instrumentos de gestión de cambio climático responden a políticas de mediano y largo plazo que son intersectoriales, son de varios ministros, por lo tanto, para conseguir nuestro objetivo de que esto se cumpla, lo importante es, como ha hecho esta comisión, reforzar los mecanismos de control, monitoreo y verificación que van siendo en el tiempo más que digamos, la acusación constitucional a un solo ministro al final del tiempo. Gracias, ministra. Pilar, ¿alguna opinión sobre lo mismo? Muchas gracias, presidente. Sí, bueno, en relación a las metas intermedias, hay que decir que efectivamente el proyecto original establece que la NDC contempla estas metas intermedias. Me parece que dentro de las indicaciones en las cuales se establece que, o se refuerza la idea de que tenga un efecto legal, podría en efecto ser redundante en el sentido de que ya se indica claramente que las NDC van a contener estas metas, y en ese lenguaje, metas intermedias. Por ende, yo no tendría ninguna duda de que este proyecto de ley considera, además de los objetivos de largo plazo, metas intermedias y que estas van a estar incluidas en la NDC, puesto que tiene un horizonte de 5 años. En cuanto al cumplimiento del proyecto de ley, ha sido algo que no, es un tema que realmente nos ha preocupado mucho, porque nos interesa que este proyecto tenga un efecto real en el objetivo que se propone, que es el de la carbono neutralidad para Chile. Sabemos que ha salido un informe reciente sobre los compromisos de los países que es muy insuficiente para alcanzar la meta a nivel global, que con los compromisos actuales revisados después de 5 años desde el Acuerdo de París no estamos alcanzando el objetivo global para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados. Y en este sentido sí nos interesa este cumplimiento. Ahora, si la vía es la acusación constitucional u otros caminos, como los ha señalado la ministra, me parece que eso plantea diversas preocupaciones, como es el rol del Congreso en la elaboración de estas políticas públicas, y por otra parte también el cumplimiento eficaz. Y en ese sentido me gustaría indicar que el cumplimiento eficaz de las medidas sectoriales, sobre todo, se aborda a través de los distintos mecanismos que ha indicado la ministra Schmidt, y que yo me quedaría bastante tranquila con aquellos mecanismos en la medida en que todo el engranaje del que hemos estado hablando hasta ahora funcione. Gracias, presidente. Gracias, Pilar. Se ofrece la palabra. Isabel. Presidente, la verdad es que, bueno, hay que retomar y a uno como que después de estos días de receso se siente así un poquito, tenemos que retomar de nuevo el engranaje, pero yo creo que es importante la explicación que nosotros presentamos, porque
si bien es cierto, como dice Pilar, a quien aprovecho de saludar, a la ministra, a mis colegas, a todos, a Pablo Rossi también, en fin, si bien es cierto que se considera las metas intermedias, porque estamos hablando que serán relacionadas con lo que se vaya fijando con los NDC y que van siendo cada 5 años, yo creo que es importante que sea más vinculante y que de alguna manera busquemos la forma en que esto se cumpla, porque muchas veces se escribe, pero después hay 1000 maneras de no hacerlo. Y por lo tanto, para nosotros es importante, como se dice, digamos, de que efectivamente sean, como hemos dicho, la meta intermedia, como dice la indicación 281, entonces que sean fijadas por la Constitución determinada a nivel nacional y como meta para todo efecto legal. Esto es interesante, creo que debe acogerse, creo que nosotros tenemos que reafirmar, entiendo que cuando recibimos algunos invitados, criticaron justamente el que a veces las cosas no quedan suficientemente susceptibles de cumplirse, de que realmente entonces cumplen con la eficacia que supone que deben tener como instrumento, y en ese sentido yo creo que no es redundante, al contrario, es necesario tener esta indicación 281. Vale, gracias Isabel. Si podemos leer la 281 específicamente para que todos la... La indicación 281, página 54, dice lo siguiente. Los hitos y metas intermedias para el cumplimiento de los objetivos de largo plazo de la estrategia climática de largo plazo serán fijados en la contribución determinada a nivel nacional y se considerarán como metas para todo efecto legal, conforme lo establecido en los artículos 4 y 5 de la presente ley. Ahí, presidente, el problema tenemos es que nosotros no hemos al artículo 4, entiendo. Entonces, ahí es donde nos genera, claro, nos remitimos a un artículo que todavía no ha sido votado por la comisión, pero sí reiterar lo que ya expliqué y que creo que es importante. Ministra. Sí, por su intermedio, presidente, efectivamente, como dice la senadora Allende, este artículo 4 y 5 no han sido, el artículo 4 no ha sido visto actualmente. Quizá una alternativa puede ser dejar esto pendiente, ya que esta indicación, digamos, hace referencia a un artículo que no se ha tratado y quizá es el momento para discutirla. Sí, buena referencia respecto a esa fórmula para poder despejar. Jimena Órdenes me había pedido la palabra. Presidente, sí, buenas tardes a todos, un gusto Sí. saludarlos y reencontrarnos también, espero hayan descansado. Yo creo que es importante que revisemos el 4 porque efectivamente está pendiente en el artículo 7 lo que hay acuerdo respecto a la definición y reconocimiento de las NDC como instrumento. Pero lo que no sabe, pero yo comparto con la senadora Allende, yo no sé si es una acusación constitucional. En eso tengo ciertos reparos, pero evidentemente que no sea letra muerta, o sea, que hayan objetivos y sobre todo indicadores claros y que haya una vinculación también bien establecida entre las NDC y las metas intermedias en materia de la estrategia climática a largo plazo. O sea, si no logramos, yo creo, hacer bien ese engranaje, al final del día el corazón también está no solo la carbono neutralidad, sino también en las NDC y su vinculación que tenga con otros instrumentos. Entonces, no sé si es viable o discutamos un poco cuáles son los criterios, pero dejarlo pendiente hasta que resolvamos el artículo 4 y tener más claridad cómo abordamos el segundo inciso de este artículo. Gracias, presidente. Perfecto. ¿Les parece si vamos al 4 o pasamos derechamente a este artículo? Ofrezco la palabra sobre la fórmula. Presidente, por su intermedio. Ministra. Muchas gracias. Señalar de que, dado que este artículo ya lo vio completamente el comité técnico, quizás la fórmula sería dejar pendiente la indicación 281 que señala, ¿verdad?, la que señala
senadora Allende, y proseguir con esto, con el resto del articulado. Perfecto, yo creo que es una buena solución. Dejemos pendiente la 281 con los términos de la referencia del artículo 4 y seguimos con lo siguiente. Habría que pronunciarse, presidente, sobre la Otra indicación. la indicación 280, que al parecer sería rechazada, y la 282 y 283 respecto al proceso previo de participación ciudadana, antes de pasar al inciso tercero. Perfecto. La 200 Sí. para eliminar el inciso. Esas están subsumidas. Presidente, por su intermedio, efectivamente, como señalaba la digamos, secretaria de la comisión, si hay acuerdo en la definición, la 280 sería rechazada. Y en cuanto a las indicaciones 282 y 283, relativas a los procesos y estándares de participación ciudadana, estos están subsumidas en el artículo 31 de participación ciudadana, donde se encuentra con el principio de transparencia de la ley. Por lo tanto, ahí se propondría rechazar esas indicaciones. De acuerdo al informe que nosotros hemos revisado, efectivamente el tema de participación está en artículos posteriores y creo que debiéramos, hecha la discusión, rechazar las indicaciones y dejar pendiente la 281 en la complementación con el 200, con el artículo 4. Entonces pongamos en votación las indicaciones, todas las indicaciones menos la 281. Ok. Junta. La 280, sí, yo creo que va a ser 282 con la misma y la votación. 283. Es que, Correcto. Okay. Así, presidente. Perfecto. Senadora Allende, ¿cómo vota? rechazarlas entonces. Bien. Senadora, perdón, es que es un poquito distinto porque la 80, sí estamos de acuerdo porque de rechazarla porque propone eliminar el inciso, pero las 282, 283 más bien están subsumidas, entonces son categorías distintas. Yo diría que la 280 sería un retraso y la 282, 283 se entienden subsumidas. Sí, pero de todas maneras, desde el punto de vista legislativo, tenemos que rechazarlas, Isabel, si Bueno, están entonces subsumidas. rechazo. Pero se explica en el informe que se rechazan porque ya están consideradas Súper. De acuerdo. Eso es. Senador, señor Durana. Rechazo y muy buenas ¿Cómo tardes a votar todos. estas tres? Sí, lo que única consulta que quiero hacer finalmente, ¿en qué quedamos con la indicación 281? Pendiente. Pendiente. Entonces estamos hablando 280, 282 y 283. Ok, se rechaza. Gracias. Gracias. Senadora Hortanes. Voto en contra. Rechazo. Gracias. Senador Proves. En contra, y aprovecho de saludar a Jimena, Isabel y a todos los que están. Hola, Rafael. A la ministra, a todos. Hola, Rafa. Hola. Verano difícil, ¿ah? Año difícil. Estamos de acuerdo. Nada es fácil. No son los mejores tiempos, parece. Menos para estar a cargo partido. Así es. Magdalena, terminamos de tomar Senador Proves, ¿cómo vota? Rechazo, Magdalena. Ya, gracias, presidente. En contra. Bien. Se rechazan las indicaciones 280, 282 y 283. Perfecto. Rechazados los términos que se ha señalado, principalmente con aquellas indicaciones que se entienden subsumidas en otros artículos. Continuamos. Presidente, el inciso tercero del artículo 7º señala los elementos que debe contener la contribución determinada a nivel nacional. En su letra B señala que las metas nacionales de mitigación de gases de efecto invernadero
que debe contener las metas nacionales de mitigación de gases de efecto invernadero y aumento de sumideros. No sé si hay una propuesta, pero las indicaciones son 284 y 285 para reemplazar las frases sumideros por aumento, cuidado y protección de los actuales sumideros de gases de efecto invernadero. Esas dos son las indicaciones. Perfecto. Escuchemos a Pilar. Gracias, presidente. Yo creo que podríamos seguir con la modalidad, si a usted le parece, de presentar las sugerencias de la mesa técnica. Perfecto, pero si las puedes hacer inmediatamente, Pilar, mejor, porque con eso vamos despejando las indicaciones. Ya, bueno, es que respecto, voy a buscar la minuta, que sería bueno, respecto de esto, la mesa técnica propone que la letra B se incorpore a lo que es las metas nacionales de mitigación de gases de efecto invernadero y de aumento y protección de sumideros de dichos gases. En el caso de la letra D, se recomienda acoger, por ende, la indicación 286 del senador Latorre, 287 de las indicaciones de Proboste y Navarro, incorporando una letra D nueva, que sería redactada en los términos siguientes: un componente de integración que considere aspectos de mitigación y adaptación de manera conjunta, promoviendo la generación de sinergias tales como soluciones basadas en la naturaleza. Esa sería la propuesta de la mesa técnica. Perfecto, y con eso yo creo que sería coherente con otras indicaciones que aprobamos anteriormente de fortalecer aquellas soluciones basadas en la naturaleza, que ha sido un elemento que cruza también y que incorporamos en materia de definiciones. Pongamos en votación entonces ese texto en los términos que se ha señalado. Presidente, entonces la letra B, las indicaciones 284 y 285, si se aprueba la propuesta del Ejecutivo, deberían aprobarse con modificación, deberían ser aprobadas con modificaciones. Correcto. En tanto que la 286 y la 287 también debieran ser aprobadas, si se aprueba la propuesta de la mesa técnica con modificaciones. Las pongo en votación conjuntamente, la 284, 285, 286 y 287. Perfecto. Senadora Isabel Allende. Le doy lectura a la propuesta del Ejecutivo. Por favor. Sí. La propuesta del Ejecutivo para la letra B del artículo, del inciso tercero del artículo séptimo es la siguiente: las metas nacionales de mitigación de gases de efecto invernadero y de aumento y protección de sumideros de dichos gases. O sea, recoge la indicación 284 y 285 con modificaciones. Esa es la propuesta de la mesa técnica. Perfecto. Presidente. Sí. Sí, que yo entiendo que la propuesta de la mesa técnica recoge el cuidado, o sea, no recoge el concepto de cuidado, solo saber por qué no. Pues yo estoy por aprobar con modificaciones, pero en el fondo lo que hace es no contempla el tema cuidado, que era la propuesta de la indicación original. Sí. Bueno, el texto que se propone incorpora los elementos que hemos tenido a la vista en discusiones anteriores y incorpora, acoger la indicación, la 286 del senador Latorre y 287 de la senadora Proboste y Navarro, con la incorporación de la letra D. Okay. Entonces, creo que fortalece la línea de que hemos estado discutiendo e incorpora estas dos indicaciones de
los senadores que hemos señalado. Entonces, seguimos en votación, Magdalena. La letra B, ¿verdad? Correcto. B. Ya. Sigamos con la votación. Senadora Allende, letra B, con la propuesta recientemente leída. Está sin micrófono, senadora. Yo entiendo, de acuerdo a lo que se nos ha señalado, que sería rechazar las indicaciones 284, 285 respecto a la letra B y aprobamos la de 286, 287, incorporando una letra D nueva que está puesta ahí, que se refiere al componente de integración que considera aspecto de mitigación, adaptación de manera conjunta. Entonces, a favor de esta sugerencia. A ver, presidente, solo para aclarar, presidente, se está votando. Ministra. Perdón, por su intermedio, presidente, señalar que lo que se está votando es la propuesta de la mesa técnica, que es acoger las indicaciones 284 y 285 Proboste y Navarro con modificaciones, con lo que establece la letra B, ¿verdad? Las metas nacionales de mitigación de gases de efecto invernadero y de aumento y protección de sumideros de dichos gases, que es un tema de redacción por lo que preguntó la senadora Órdenes. Y en relación a la letra D, es también acoger las indicaciones 286 y 287 Proboste y Navarro, y para esto se incorpora esta letra D nueva que incorpora, como muy bien señalaba usted, presidente, las soluciones basadas en naturaleza en línea, ¿verdad?, con lo que hemos trabajado durante el proyecto. Por eso la votación, gracias ministra, por eso reiterar, colega, la votación que nosotros sometemos a discusión es la propuesta de la mesa técnica que nos permite ratificar los conceptos ya vertidos y incorporar las dos indicaciones de los senadores Navarro Proboste y por otro lado La Torre. Sigamos. Senadora Allende. A favor de la propuesta, entonces. A favor. Senador Durana. A favor de la propuesta de la mesa técnica. ¿Está sin micrófono? A favor de la propuesta de la mesa senadora, técnica. Gracias. Senadora Órdenes. A favor de la propuesta, yo entiendo que estamos votando los incisos B y D. Estamos aprobando ambos, ambas propuestas, ¿verdad? Senador Proens. A favor de la propuesta de la mesa técnica. Gracias, senador. Señor presidente. A favor. Bien, entonces quedan aprobadas con modificaciones las indicaciones 284, 285, 286 y 287. Enseguida vamos al inciso cuarto del artículo séptimo, página 57, que señala el procedimiento para la elaboración, revisión y actualización de la contribución determinada a nivel nacional. Presidente, siguiendo el procedimiento anterior, sería bueno que viéramos la proposición de la mesa técnica primero. Sí. Y después... Pilar. Sí, respecto de la indicación 288, se considera que, o se recomienda más bien rechazar la indicación, puesto que, sobre todo en el punto en que ésta propone eliminar la mención a organismos competentes. Sabemos que hasta ahora las políticas públicas en materia de cambio climático, especialmente los planes de acción sectoriales, se elaboran en coordinación, tal como lo establece el mandato de la ley 19.300 en este sentido, entre el Ministerio de Medio Ambiente y los ministerios sectoriales. Y esta indicación justamente propone que esta tarea se le deje en manos exclusivas al Ministerio de Medio Ambiente, lo que parecería que en la práctica es muy difícil de realizar, puesto que el conocimiento técnico en materia sectorial la tiene justamente el ministerio sectorial respectivo. Y es por eso que la sugerencia
que hace la mesa técnica es de rechazar esta indicación de manera a reforzar este sentido de colaboración y coordinación que es tan necesaria justamente en el ámbito del cambio climático entre los distintos sectores y distintos niveles de gobierno. Gracias, gracias Pilar. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, adelante. Sí, yo estoy por aprobar porque obviamente las NBC requieren que la concurrencia a los organismos sectoriales. Por eso, creo que debemos rechazar la indicación. Hay que ver cómo vamos a votar. Pongamos en votación la indicación con la sugerencia de rechazo. Votación. Senadora Allende, está sin micrófono. Entonces, el rechazo, entonces. Senador Durana, está sin micrófono. Entiendo que estamos votando la indicación 288. ¿Eso es? Sí, la 288. Eso es. Y la voto de acuerdo a como indica la mesa técnica, que es rechazar. Gracias. Senadora Órdenes. En contra. Senadora Órdenes, no la oí. Voto en contra por rechazar la indicación. Senador Proens. En contra. En contra. Señor presidente. En contra. Presidente. En contra. Gracias. Rechazada la indicación 288 de la unanimidad. Pasamos al inciso quinto, que establece que el procedimiento para la elaboración o actualización de la contribución determinada a nivel nacional se establecerá mediante un reglamento expedido por decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, suscrito además por el ministro de Hacienda. No sé, las indicaciones son 5. De la 290 a la 294 proponen sustituir la participación del ministro de Hacienda en el reglamento, y la de la senadora Rincón también. Todos proponen eliminar la participación del ministro de Hacienda, sí, en el reglamento. Sí, sí, en eso hay consenso. Se ofrece la palabra sobre esto, Pilar. Sí, bueno, en este sentido la mesa técnica estima que efectivamente la competencia o el mandato de la realización de este reglamento debe quedar en manos exclusivas del Ministerio de Medio Ambiente. En ese sentido se sugiere eliminar la frase que dice suscrito además por el Ministerio de Hacienda, de manera a dejar en manos exclusivas del Ministerio de Medio Ambiente la elaboración de este reglamento que va a establecer el procedimiento para la elaboración o actualización de la contribución determinada a nivel nacional. Perfecto, yo creo que habría consenso en eliminar un segundo ministra. Yo creo que aquí el concepto de directriz en materia de cambio climático tiene que estar radicado en los organismos técnicos, en el ministerio especializado que es Hacienda, es Medio Ambiente. Yo creo que en Chile nosotros tenemos un defecto, creo yo, que permanentemente todo está sujeto al Ministerio de Hacienda. Al ministro de Hacienda se le denomina el zar y prácticamente es el conductor del país, con el respeto que corresponde e importancia y relevancia que tiene el Ministerio de Hacienda en determinadas políticas. Yo creo que la magnitud del
la crisis ambiental, la magnitud de los desafíos del cambio climático, excede la directriz de Hacienda. Entonces, yo creo que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Medio Ambiente hay que empoderarlo, hay que tener los instrumentos, están los procedimientos, la participación científica, ciudadana, técnica, para contrarrestar el cambio climático. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo de estas indicaciones, al menos adelanto con eso mi opinión. Ministra Carolina Smith, lo que usted diga será seguramente escuchado en teatinos y con dolor por el ministro de Hacienda, pero nosotros, esta es la Comisión de Medio Ambiente, que es la cual hemos trabajado, y creo que hay criterio y responsabilidad por el medio ambiente. Tiene la palabra. Por su intermedio, presidente, señalar que efectivamente trabajamos por nuestro país y por las personas, por los habitantes de nuestro país y el mundo. Así que señalar, presidente, que en este aspecto aquí tenemos un consenso de que si bien el Ministerio de Hacienda es muy relevante en todas las actividades de financiamiento y tiene que estar integrado en las decisiones para lograr los financiamientos requeridos, porque no sacamos nada con aprobar un montón de cosas si no está integrado y no tenemos un financiamiento en este reglamento, que es cómo se operacionaliza justamente todas las acciones, ¿verdad?, referente al tema de cambio climático. Como estamos de acuerdo que ahí Hacienda no tiene que suscribir este reglamento, así que por eso tenemos total concordancia con esa mirada, una mirada integradora que incluye Hacienda cuando se requiera, ¿verdad?, financiamiento, pero en las materias donde no es requerimiento, en este tema que es la operacionalización justamente de las acciones, estamos consensuados de que no sea suscrito por Hacienda. Gracias. Si hay acuerdo, entonces votemos las indicaciones que están, digamos, son todas las indicaciones secuenciales en la misma línea de suprimir Hacienda y enviarle una nota un epitafio a teatinos por esta situación. En votación, Magdalena. Las indicaciones 289, 290, 291, 292, 293 y 294 en votación. Todas ellas eran para eliminar la expresión suscrito además por el ministro de Hacienda, por el Ministerio de Hacienda. Senadora Allende. A favor de suprimir, por supuesto, la referencia que el reglamento sea suscrito por el Ministerio de Hacienda. Senador Durana. A favor, señora secretaria. Voy a votar. Perdón, senador, no le oí. A ver. A favor. Senador. ¿Aló? Senador Pro. ¿Aló? Sí. ¿A favor, Coco? A ver. Senadora Horta. Voto a favor. Chao, Hacienda. Senador Proens. A favor, sin SAR, como dice el presidente. Senador Turresti. A favor y en la misma línea, y creo que es importante ratificar, y también quienes siguen este proyecto, esta discusión, aquí uno va elevando estándares no de gobierno, de Estado, que tienen que asumirse, y creo yo que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que ser reforzado, empoderado con sus distintas instrumentos, desde la superintendencia, desde el Servicio de Biodiversidad y el propio Ministerio, reforzándolo para precisamente ser el líder en materia de cambio climático. Es tarea de todos, pero el Ministerio de Medio Ambiente tiene que hacerlo. Entonces, Hacienda tiene importancia en el crecimiento, en el desarrollo del país, pero la protección medioambiental creo que tiene que estar comprometida institucionalmente en el Ministerio de Medio Ambiente. Por eso voto a favor de la eliminación y que podamos tener un reglamento emitido con una óptica medioambiental. Gracias. Me da la impresión que el senador Durana no votó. Sí votó. Sí votó en la misma línea, es unánime, José, yo creo, para que incorpores tu voto. Sí, voté a favor.
Ya, pero que yo no le oía bien, perdón. Se rechazan las indicaciones desde la 289 a la 294. Se aprueba. Perfecto. Presidente, a continuación, el inciso sexto que establece que el procedimiento, establece que el procedimiento será coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y deberá contemplar al menos la participación de las autoridades sectoriales que correspondan. Una etapa de consulta pública que tendrá una duración de 30 días hábiles, el informe previo del Comité Científico Asesor para el Cambio Climático y el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. La indicación de la senadora señora Rincón, la 295, es para reemplazar la expresión las autoridades sectoriales por los ministerios y servicios sectoriales que correspondan. En tanto, las indicaciones 296, 297, 298, 299 y 300 son para sustituir la expresión consulta pública por participación ciudadana. Y la 301 y 302 es para ampliar, para la palabra 30 por 60, o sea, ampliar el plazo de la consulta o de la participación ciudadana. Esas son las indicaciones. Se ofrece la palabra. Pilar. Presidente, bueno, como resultado del trabajo de la mesa técnica, se sugiere incorporar las indicaciones 295 de la senadora Rincón con relación a los ministerios competentes que corresponda, que ella sugiere incorporar esta expresión, y las indicaciones 296 de senadores Allende y Bianchi, 297 senador de Urresti, 298 senador La Torre y 299 de senadores Órdenes y Girardi y 300 de senadores Proboste y Navarro, respecto a reemplazar la consulta pública por el concepto de participación ciudadana. En ese sentido, ha habido una especial preocupación por utilizar los mismos términos a lo largo de todo el proyecto, de manera de no favorecer una interpretación confusa del texto legal luego en el momento de su implementación, y que entendamos siempre que, a lo que aspiramos en estas etapas es a una participación ciudadana material más que formal, y que cumpla con los estándares necesarios, y por eso sugerimos este reemplazo del concepto de consulta por participación. A su vez, que se recomienda rechazar las indicaciones 301 del senador La Torre, 302 de los senadores Proboste y Navarro, ya que se considera que el plazo, ellos sugieren un plazo distinto al establecido en el proyecto, y la mesa técnica considera que el plazo de 30 días hábiles, que redundan en 6 semanas, parece más que suficiente para las aspiraciones y objetivos del proyecto, y así se evita extender excesivamente el proceso de elaboración de la NDC, que de todos modos es bastante, parece que 5 años son bastante tiempo, pero en la práctica se hace en periodos bastante acotados, y por ende presiona mucho a las autoridades en este sentido. Por lo mismo, la propuesta de la mesa técnica del inciso sexto del artículo 7 contempla mantener el texto original, incluyendo los términos luego de autoridades sectoriales y ministerios competentes que corresponda, además de reemplazar la consulta pública por una etapa de participación ciudadana. No sé si se está tal como se muestra en la lámina en pantalla. Muchas gracias. Perfecto. Creo que es claro la propuesta, precisamente es escalar de participación ciudadana como un elemento fundamental en esta etapa de participación. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra.
Presidente, Isabel. creo que estamos de acuerdo con lo que se ha expresado. Creo que está bien hablar de participación ciudadana y mantener de manera homogénea durante todo el texto, digamos, lo mismo. Así que me parece bien. Yo entiendo que todas estas indicaciones que se incorporan, las 295, 96, todas iban en la misma línea, digamos, de usar participación ciudadana. Y por otro lado, entiendo que la idea es ir rechazar la 301, 302, ya que se considera que el plazo de participación ciudadana de 6 semanas es suficiente y no extender el proceso de elaboración de las NDC. Entonces yo estaría de acuerdo y voto entonces a favor de este acuerdo, por llamarlo Perfecto. Así. Perfecto. Pongámoslo en votación entonces, Magdalena. Presidente, habiendo consenso por aprobar el texto de la mesa técnica, correspondería aprobar las indicaciones 295, 296, 297, 298, 299 y 300, y rechazar las 301 y la 302. Votemos primero de la 295 hasta la 300 y después los rechazos. Que son las dos para que sea más ordenado. ¿Te parece? De acuerdo. Correcto. Está bien. Ya. Senadora Allende. A favor, entonces, la primera parte, la que vamos a aprobar, 295, 96, hasta 300. Gracias. Senador Durana. A favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. A favor. Proe. A favor de la 295 a la 300. Muchas gracias. Presidente. A favor. Gracias. Quedan aprobadas las indicaciones 295 a la 300. A continuación, de acuerdo a lo anterior, corresponde votar los 301 y 302. Senadora Allende. Y en contra entonces de las 301 y 302. Senador Durana. En contra. Gracias. Senadora Órdenes. Voto en contra. Senador Proens. Voto en contra. Gracias. Senador Presidente. En contra. Gracias. Rechazadas las indicaciones 301 y 302. Rechazado. Ya. Enseguida, presidente, continuamos en la parte 60 con el inciso séptimo, que señala que la contribución determinada a nivel nacional se aprobará mediante decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente y su actualización se realizará bajo el mismo procedimiento establecido para su aprobación. No sé si la técnica tiene una propuesta, no sé si seguimos, que primero sí, que la mesa técnica y después vemos cómo... Sí, escuchemos a Pilar. Sí, hay una propuesta, pero sería bueno conocer cuáles son las indicaciones, ¿no? Sí, bueno, por eso, Magdalena, lee las indicaciones y sobre eso la base de la propuesta que se ha conversado. Ahí están las indicaciones. La indicación número 303 de la senadora señora Rincón es para reemplazar el inciso por el siguiente. La actualización de la contribución determinada a nivel nacional, previo a informar a Naciones Unidas, deberá ser aprobada por la Comisión de Medio Ambiente del Senado y la Cámara de Diputados. La 304 del senador señor Proes es para reemplazar la palabra aprobará por la palabra establecerá. Las indicaciones 305 y 306 de los senadores señor Allende, señor Bianchi, señora Órdenes y señor Girardi es para eliminar la expresión suscrita además por los ministros de Relaciones Exteriores y de Hacienda. Y la indicación 307 del senador señor Durresti para eliminar la frase
y para eliminar la participación del Ministerio de Hacienda. Esas son las indicaciones recaídas en el inciso 7º. Perfecto. Escuchemos a Pilar ahora. Muchas gracias. Bueno, quizás antes de ir en concreto a la propuesta de la mesa técnica, es necesario indicar que, bueno, tal como se señaló, este inciso se refiere al procedimiento de aprobación de la NDC y que el espíritu de las conversaciones de la mesa técnica dice en relación primero con un procedimiento que sea en un tiempo acotado y real con la política interna, pero también internacional, puesto que es necesario cumplir con los plazos que establece el Acuerdo de París. Entonces, en ese sentido hay una preocupación también por hacerlo lo más participativo posible, el proceso de elaboración y aprobación de la NDC, y por otro lado, poder cumplir con los plazos que se establecen en materia en el ámbito internacional y nacional. Y el segundo punto es en relación también acá al rol del Ministerio de Hacienda, que ha sido muy discutido, como ustedes bien lo señalaron anteriormente. En este caso, a diferencia de los incisos anteriores, se considera necesario, y es lo que se discutió en la mesa técnica, mantener al Ministerio de Hacienda en la firma del decreto que aprueba la NDC en miras a que exista un compromiso concreto de presupuestario, a nivel presupuestario, para la implementación de este instrumento de la política climática nacional, que es de los más relevantes. Entonces me gustaría partir con esos quizás dos principios que inspiraron la discusión de la mesa técnica, para luego ir a lo concreto, que son las recomendaciones en el sentido de rechazar la indicación 303 de la senadora Rincón relativo a que esta actualización de la NDC debe contar con la aprobación del Congreso, y esto se justifica efectivamente por tratar de contar con un procedimiento acelerado, o bien que pueda cumplir con estos plazos que indicaba anteriormente, entendiendo siempre la preocupación de involucrar al Congreso y específicamente a la Comisión de Medio Ambiente en el proceso de elaboración de estos instrumentos. Nos parece que sí es importante el involucramiento de este poder del Estado en este proceso de política pública, justamente para resguardar que los cambios de gobierno no incidan en la política de Estado, que debe ser la de cambio climático. En este sentido, es necesario señalar que la NDC entonces es un instrumento que cuenta con un procedimiento regulado en la ley, con amplia difusión, periodos de participación ciudadana, un informe del comité científico que debe validar el acuerdo final del texto de la NDC. Por ende, pensamos que la elaboración de este instrumento garantiza una alta participación de la sociedad y de actores relevantes en este sentido. No obstante, se propone incorporar un nuevo inciso que establezca la obligación de informar la NDC a las comisiones de medio ambiente de ambas cámaras. Quizás ese es un punto relevante, puesto que si bien el proyecto originalmente consideraba periodos de participación ciudadana, no existía una instancia propia que vinculara este proceso con el Congreso Nacional, y en este sentido sí se hace una propuesta para que existe una instancia formal de involucramiento del Congreso en esta materia, y específicamente de las comisiones de medio ambiente de ambas cámaras. También la mesa técnica sugiere acoger la indicación 304 del senador Proens y se incorpora el plazo para la suscripción del decreto por parte del Ministerio de Hacienda para fortalecer su involucramiento y contar con plazos y obligaciones claras, como lo que señalaba anteriormente. Esto es consistente con las modificaciones que han sido aprobadas en el artículo quinto, inciso cuarto, relativo a la aprobación de la estrategia climática de largo plazo. Respecto de las indicaciones 305 de los senadores de Allende y Bianchi, 306 de senadores Órdenes y Girardi y 307 del senador Durresti, relativas al involucramiento del Ministerio de Hacienda, se consideran incorporadas parcialmente al poner un plazo o establecer un plazo específico para la suscripción del decreto de parte de Hacienda. Y esto es porque justamente quisiéramos desde la mesa técnica poder resguardar el cumplimiento de plazos y periodos, y que asegurar también la elaboración y aprobación de la NDC en virtud del cumplimiento de los compromisos internacionales.
Esto es consistente con las modificaciones también aprobadas, como se indicaba anteriormente, del artículo 5º, inciso 4, para la aprobación de la estrategia climática de largo plazo, y en ese sentido se recomienda también mantener la suscripción del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene un rol fundamental en lo que son las negociaciones de cambio climático en el marco de la Convención. Y por último, bueno, hay una propuesta concreta que creo que están viendo acá, que es de redacción, que es que la contribución determinada a nivel nacional se establecerá mediante decreto supremo del Ministerio de Medio Ambiente, suscrito además por los Ministerios de Relaciones Exteriores, que se justifica por lo que explicaba, por las competencias específicas en materia de negociaciones internacionales, y de Hacienda, por las razones también dadas, en un plazo de no más de 30 días contado desde el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, y su actualización se realizará bajo el mismo procedimiento establecido para su aprobación. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, adelante. A mí me parece bien el que la contribución, bueno, la NDC se establecerá, o sea, una indicación del senador Proens, en lugar de aprobar, y me parece que está incorporado mediante decreto supremo de Medio Ambiente, suscrito además por el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Hacienda. Ahora, no sé en qué parte, porque escuché a Pilar que hablaba de incorporar las comisiones de medio ambiente y yo no lo veo escrito en ninguna parte. No sé si estoy equivocada, pero no veo dónde está eso. Me pareció interesante la propuesta, creo que sería bueno acogerla, pero no la veo dónde se incorpora. En el Pilar. El nuevo inciso, ¿no? Sí, yo no lo mencioné, pero está justamente en el nuevo inciso adicional. Fue error mío, senadora. En la propuesta medio ambiente, acá lo puede ver en pantalla, en el que se establece que en el plazo de 10 días hábiles desde iniciar la etapa de participación ciudadana, la contribución determinada a nivel nacional deberá ser presentada ante la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado y en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Este sería un inciso nuevo. Así es. Sí, dos cosas. Entiendo que es un inciso nuevo porque no estaba en las minutas, digamos, de los acuerdos que se había llegado con los asesores. Y por otro lado, yo le pediría a Magdalena que por favor ponga una letra más grande cuando nos están mostrando en la pantalla, que se puede agrandar, por favor, la letra, para poder ver mejor. Sobre todo si es un inciso nuevo que conocemos. Perfecto. Habría que establecer un criterio de letra que sea estándar para que la podamos ver todos. Se acoge la solicitud, senadora Allende. Acójala, presidente, porque hay que tener en consideración a quien necesita un poco más grande. Sí, además que la crisis, el encierro ha provocado aún más pérdida de visión. Hagamos la lectura. No, verdad. No, si no es broma, exactamente. Todos, por favor, vayan al oculista porque ha aumentado exponencialmente la cantidad de horas digamos, con ordenadores y todo esto. Revisemos las observaciones que ahí se hacían y que Pilar había comentado. Senador, si me permite. Sí, adelante, Pilar. Sí, respecto a esta propuesta, como tal lo indica la minuta, es una propuesta que presenta el Ministerio de Medio Ambiente, que no tuvimos tiempo de discutir en la mesa técnica, pero que entiendo que el Ministerio la incorporó para esta sesión en miras a la discusión, en respuesta, digamos, a la discusión que tuvimos en la mesa técnica respecto de la necesidad de involucrar a las comisiones de medio ambiente de ambas cámaras en el proceso de aprobación, de elaboración y aprobación de la NDC. Perfecto. En definitiva es la referencia de las comisiones especializadas en cada una de las dos cámaras. Así es, presidente, por su intermedio solo señalar que la idea es, verdad, que a la propuesta de la mesa técnica presentada de la contribución determinada a nivel nacional, se establecerá mediante decreto supremo del Ministerio de Medio Ambiente, suscrito además por los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Hacienda en un plazo de no más de 30 días contados desde el pronunciamiento del Consejo de Ministros de Sustentabilidad y Cambio Climático, agregarle este inciso, ¿verdad?, que establece
no solamente que esta deba ser presentada a las comisiones de medio ambiente de la Cámara y del Senado, sino que además establece un plazo para eso, de manera de que se puedan incorporar en la evaluación y el desarrollo de la NDC las contribuciones y aportes de los, digamos, del Congreso en estas. Una duda, presidente. Adelante. Aquí sí, que fue distinto a lo que acordamos respecto al reglamento que se sacó al Ministerio de Hacienda. Aquí sí está incorporado al Ministerio de Hacienda. La gran pregunta es qué ocurre si el Ministerio de Medio Ambiente considera, digamos, importante la propuesta que hace sobre la contribución, la NDC, digamos, y Hacienda no estuviese de acuerdo. ¿Cómo resolvemos el conflicto? Me van a decir, sí, tienen que conversar hasta que llegue a un acuerdo, pero me pregunto si eso facilita, si eso nos va bien, si es necesario, porque yo quiero rescatar las palabras que dijo el presidente. O sea, aquí hay un ministerio especializado que le corresponde y que es el Ministerio del Medio Ambiente. Entiendo, porque esto está de acuerdo al Acuerdo de París, digamos, que intervenga, por supuesto, porque además siempre hay coordinaciones con otros países, en fin, Ministerio de Relaciones Exteriores, pero me empiezo a preguntar si es necesario también que sea suscrito por Hacienda, porque todos conocemos que hay veces que Hacienda, con los criterios que naturalmente siempre son parte de la esencia, digamos, que es contener los gastos, que es siempre estar pendiente de la billetera fiscal, etcétera, 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 etcétera. Me pregunto entonces qué es lo que sucedería y me gustaría que me respondiera o la ministra o Pilar. ¿Qué sucede en dado caso y hasta dónde esto puede interferir con los plazos y con las metas que nos propongamos como país? Perfecto. Se ofrece la palabra. Presidente, quizás puedo agregar algo para la senadora que creo bien relevante. La NDC incluye los compromisos nacionalmente determinados en todos los ámbitos de desarrollo del país, por lo tanto, incluye compromisos de mitigación, de adaptación al cambio climático y también medios de implementación, lo que hemos denominado también un pilar de integración, que son compromisos tanto que aportan a la mitigación como que aportan a la adaptación. Esto incluye compromisos de, digamos, en la agricultura, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Energía, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Transporte, es decir, básicamente de todos los ministerios. El hecho de que no sea suscrito por Hacienda, lo que hace es que no va a tener objetivos ambiciosos o no va a tener objetivos por parte de muchos de los ministerios, porque no son objetivos que dependan del Ministerio de Medio Ambiente, dependen de cada uno de los ministerios. Y si no tienen el financiamiento para hacerlo, lo que vamos a hacer es que vamos a tener una NDC muerta o sin ningún compromiso real de poder ser, digamos, cumplido si no hay un financiamiento que asegure estas metas. Y por eso es tan importante, a diferencia de lo que hablábamos antes del reglamento, que es operacional, y por lo tanto no importa que el Ministerio de Hacienda, digamos, lo suscriba, en el caso de la NDC, que contemplan los compromisos de todos los ministerios de una visión de largo plazo de desarrollo país, el hecho de que no lo suscriba afecta gravemente la posibilidad de poder implementar la NDC. Gracias, ministra. Se ofrece la palabra. Senador, presidente. Sí, adelante. Sí, quisiera agregar que por lo mismo, quizás como una manera de paliar ambas o de buscar un equilibrio entre las distintas preocupaciones, por una parte de el involucramiento de Hacienda en esta decisión de aprobar la NDC y por otra la preocupación de que Hacienda pudiera negarse o entorpecer esta aprobación, es que se estableció un plazo en miras a que Hacienda no dilatara esta decisión y se viera obligado, digamos, a responder dentro del plazo estipulado. Si bien quizás
no resuelve totalmente la preocupación de la senadora Allende, de alguna manera mitiga el efecto de un silencio que pudiera prolongarse más allá de lo conveniente para la adopción de esta política pública. Gracias. Perfecto, gracias Pilar. Se ofrece la palabra. Sí, una duda más, perdón. Isabel. A mí me parece sí, interesante que la participación de las comisiones de medio ambiente, esto que se ha propuesto ahora, pero lo importante es que haya un verdadero control del Congreso. Y la pregunta entonces que le hago al presidente es cómo podemos nosotros lograr un verdadero control del Congreso, no solamente una mera información que tengan las comisiones respectivas. Yo creo que tiene que tener un cierto control del Congreso y eso me parece que no es claro en esta redacción. Se ofrece la palabra. Interesa la suya, presidente, porque usted es presidente además de la Comisión de Constitución. La idea es que haya un cierto control, que se cumplen estas metas por parte del Congreso. ¿Cuál sería el mecanismo más indicado? A ver, yo creo que aquí hay que establecer varias figuras. A mí me gusta el sistema semi-parlamentario, un sistema parlamentario. Yo creo que si nosotros tuviéramos un sistema parlamentario, con esto cae el gobierno o el ministerio. La acusación constitucional como un elemento en esto, yo tengo mis observaciones, porque creo que este no es sería expandir una situación de acusación constitucional que creo que no es el instrumento más idóneo para poder hacerlo. Yo creo que debiera haber el informe en la comisión y tal vez ahí Magdalena nos ayuda en alguna otra figura que tengamos de control, porque miren, nosotros tenemos las interpelaciones, la ministra podría ser interpelada si es que no cumple con la situación, que es una situación, una técnica de un sistema parlamentario de control, pero hemos visto que las interpelaciones no es un elemento. Yo creo que lo que tiene que haber elementos verificables, elementos de conocimiento y relevar la importancia. Tengo la duda desde el punto de vista constitucional, y ya que me lo preguntaba la senadora Allende, en mi condición también de presidente de la Comisión de Constitución, que ese sea el instrumento más adecuado, en definitiva, para el cumplimiento, más allá de la gestión de la ministra, si es malo o bueno, todavía eso tiene la acusación, o si ella incumple en otro tipo de normas. O a mí lo que me interesa en definitiva es que esas políticas que además van a ser traslapadas en los gobiernos, sean verificables en su cumplimiento. No, por eso le pido a Magdalena si conocemos algún instrumento en que sea ratificatorio. En materia de Hacienda y en materia de relaciones exteriores, hay algunas figuras en la cual la comparecencia del ministerio respectivo a la comisión tiene una entidad más profunda. Además, miren, viene una discusión constitucional que no me cabe duda que nosotros vamos a tener una discusión en la Convención Constitucional profunda en materia de esto, que yo creo que claramente no vamos a permanecer con este sistema un poco decimonónico y con una tremenda autoridad del presidente de la República y con los ministros con o responsabilidad política en las acusaciones constitucionales o con poco capacidad del Parlamento en el control de gestión, en el control de las políticas públicas. Yo insisto, para ser riguroso en esto, creo que debiéramos darle una vuelta. En principio no estoy de acuerdo en la acusación constitucional. Insisto, no es la acusación, yo de acuerdo, no pensaba. Pero otro mecanismo. Pero otro mecanismo que controle. Yo creo que, miren, colegas, y también por eso hagamos el ejercicio, todos estamos en distintas comisiones. Hay muchos lugares, por ejemplo, nosotros incluso lo conseguimos en las discusiones de presupuesto, que tú dices, el ministerio informará trimestralmente y te llega un dossier de documentos, una cosa que es imposible estudiarla. Muchas veces la discusión con un ministro es por un problema de turno. A mí lo que me interesa es que este instrumento sea auditable por las comisiones especializadas, que es mejor que las comisiones de medio ambiente. Recordemos que nosotros no tenemos facultades fiscalizadoras en el caso del Senado. Entonces creo que tal vez debiéramos dejar un poco pendiente eso para dar en el tono con el instrumento. A mí me parece que sean las comisiones especializadas, que uno sepa, y con la ministra, si la ministra lleva 4 años y tú llevas 4 años en la comisión, tú sabes, mire, este año se amplió esto, se redujo esto, tienes pero creo que necesitamos un instrumento un poco más preciso, pero
pero en principio creo que la situación de acusación constitucional no es el instrumento. No. Tal vez Magdalena, Pilar, Ejecutivo nos ayudan. ¿Cuál es el instrumento? Insisto, para dar bien el tono. Y en Hacienda, la otra pregunta, Isabel, perdón, tú lo hacías en relación a Hacienda. Entendiendo que Hacienda no debe participar en la elaboración del reglamento, que en eso consensuamos, yo creo que en este instrumento tiene que haber un compromiso mayor, digamos, involucrar más actores a la hora de definirlas. Entonces, insisto, abro la discusión en eso, pero claramente en la sesión de control, si podemos decir, de control político, creo que hay consenso que no es la acusación constitucional, pero para que demos bien el tono, pedirle a Magdalena y pedirle a nuestros equipos que nos ayuden en la legislación comparada o en otras figuras que creo que no están en nuestro instrumento. Y ahí también, ministra, y al equipo legislativo, ver en otros países presidencialistas cómo lo hacen. Insisto, a mí me gusta el sistema parlamentario en que tú tienes una sesión de control y si la ministra o el jefe de gobierno no ha cumplido eso, tú le haces una sesión de control al Ejecutivo y puedes votar el gobierno, puedes votar al ministro porque termina la confianza, porque no ha implementado adecuadamente esto. Pero creo que nuestro instrumento, una acusación constitucional para esto, digamos, sería desviar la atención del objetivo que uno quiere lograr, y más bien sería golpear al ministro de turno, golpear políticamente al gobierno de turno, más que implementar adecuadamente esta política. Ministra. Presidente, por su intermedio, señalar dos temáticas. Uno, que en este articulado lo que estamos votando en este momento es en relación a el procedimiento para la elaboración de la NDC. Entonces, más que no el cumplimiento. Entonces, ¿cómo hacemos el proceso? Y lo que yo entiendo de la senadora Allende es cómo involucramos al Congreso, y que lo que decía justamente Pilar Moraga, de cómo hacemos este proceso para que tenga una elaboración más participativa y que el Congreso también pueda, digamos, participar en él. Otra cosa es cómo el Congreso también participa en que se dé cumplimiento a la NDC. Pero aquí lo que estamos votando es cómo participa en la elaboración de la NDC antes que se presente a la comunidad internacional. Y ahí yo creo que varias temáticas, y por lo tanto, y por eso la importancia, creemos, de acoger parcialmente, digamos, la indicación al señalar que esté obligado el Ministerio de Medio Ambiente a informar al Congreso, a presentar al Congreso la propuesta de NDC antes de su aprobación final, de manera que el Congreso pueda participar, las comisiones de medio ambiente puedan participar con todas sus observaciones, etcétera, y digamos, liquidar al ministro si encuentra que la propuesta de NDC está muy mala y que y hacerle todas sus observaciones y aporte en este proceso. Sin embargo, quiero señalar algo, que lo que no compartimos es que esté obligado, digamos, para presentar la NDC a la comunidad internacional, en este plazo de 5 años que exige el Acuerdo de París, que tenga que contar con la aprobación del Congreso. ¿Por qué? Porque ese es el mecanismo más fácil para impedir avanzar en ambición, que es el objetivo de ir actualizando las NDC. ¿Por qué? Porque alarga, ¿verdad?, la posibilidad de presentar las NDC. Entonces, lo que necesitamos, y creo que es muy importante, es mecanismos de seguimiento, monitoreo, edificación muy estrictos que obliguen justamente a que se cumplan las metas planteadas, y un sistema, como muy bien lo planteó Pilar Moraga, un sistema que sea diligente, que sea participativo, pero que sea efectivo para generar las NDC en los plazos que tenemos, porque de otra manera lo que termina pasando es que no se mantiene la última NDC vigente nomás, y no hay nuevas NDC. Por lo tanto, tenemos que tener ese doble objetivo: involucrar al Congreso sin, digamos, y tener todo el mecanismo de participación ciudadana, sin hacer, ¿verdad?, que esto impida la presentación de las nuevas NDC en los plazos establecidos bajo el Acuerdo de París, y con sistemas de control y monitoreo muy importante por parte del Congreso y todos los actores. Yo quiero señalar que en la última NDC que nosotros presentamos en abril de este año a la comunidad internacional, establecimos como obligación de este instrumento, la NDC,
la obligación de ir reportando bianualmente, además de cumplimiento de las metas al Congreso. Y eso, digamos, ya justamente por la importancia de ir reforzando la participación del Congreso en el monitoreo del cumplimiento de las metas y que no llegue al año 5 y que, no cumplimos, entonces hagámosle al ministro de turno, digamos, una acusación porque no va a tener mayor objetivo, digamos, eso provecho en el cumplimiento que queremos de las metas que nos hemos plantado con ambición para descarbonizar nuestro país. Gracias. Presidente, yo creo que, usted me permite, yo creo que es una buena sugerencia que le demos una vuelta. Está claro que es importante la participación de las comisiones, pero yo diría que le demos una vuelta, porque yo no estoy hablando de que la apruebe el Congreso, estoy hablando cómo la asesora, controla, que es distinto al concepto. Entonces yo creo que tenemos que darle una vuelta a cuál es el mejor mecanismo, porque lo que estamos todos de acuerdo es que nos parece bien que se establezcan estas metas de la manera más participativa, que tengan este nivel cada 5 años, lo que permite combinar niveles intermedios con plazos más largos. Todos estamos de acuerdo, sino que yo solo quiero saber el mejor mecanismo para que el Congreso tenga un grado de control, que no es lo mismo a aprobar. Presidente, solo señalar, senadora, por su intermedio, presidente, es que lo que va en esta indicación, en esta parte, es el desarrollo. ¿Se fija? Después tenemos todos los mecanismos de reporte, monitoreo, verificación. Entonces, lo que estamos viendo aquí es para el desarrollo. Así que se pudiese, digamos, si ustedes consideran, ¿verdad?, evaluar si para el desarrollo está bien presentar al Congreso para que pueda participar en el desarrollo de la herencia. Ok, yo estaría de acuerdo con eso y como ya estamos casi llegando a la hora, si el presidente estima adecuado, llegamos hasta ahí, votamos hasta ahí y después está pendiente ver más adelante lo que entendemos. El cumplimiento. Exacto. Si estamos de acuerdo, porque estamos en la hora, son las 14:02, pongamos en votación el texto que nos sugería Pilar en esos términos para la elaboración, y sobre esa base encargamos la precisión en materia de el cumplimiento de esa NDC en el desarrollo. Magdalena. Presidente, o sea, solo se va a poner en votación la modificación al actual artículo, al actual inciso 7. Sí, estaríamos viendo la indicación para que no... Bueno, entonces, si se aprueba la propuesta de la mesa técnica que pone que reemplaza la expresión aprobará por establecerá, que establece un plazo para la suscripción del decreto supremo, habría que rechazar la indicación 303 y se entenderían aprobadas con modificaciones la 305, se aprobaría la 304 y aprobadas con modificaciones 305, 306 y 307. ¿Así es? Perfecto, en esos términos. Solo agregar, por su intermedio, presidente, que esta propuesta de la mesa técnica, ¿verdad?, tiene los 2 párrafos. Sí, eso quería decir, faltó correcto. La mención a las comisiones, porque es algo nuevo que presentaron. Claro. Estamos de acuerdo en que participen en el desarrollo. ¿Ya? Eso perfecto, es. Pongámoslo en votación. Entonces, contiene también pero se quiere pendiente la forma de materializarlo, la forma de materializar la presentación ante las comisiones. ¿O no, presidente? No se trata de la presentación a las comisiones, sino que después ver cómo el Congreso tiene un rol más proactivo en términos de control del cumplimiento. Correcto, que es posterior. Que es posterior, exacto. Entonces, en esta parte estamos de acuerdo, por lo menos vamos a votar ahora. Entonces hay que votar y como votar este inciso con este inciso 7 y el que sigue, propuesto ahora recientemente por el Ejecutivo, y las indicaciones 303 se rechazan, la 304 se aprueba, la 305, 306 y 307 con modificaciones. ¿Los votamos todos juntos, presidente, por la hora? Perfecto. O sea, la proposición del Ejecutivo y sí. se entiende. Eso, y creo que importante, por favor, ahí se le puede dar la palabra a Pedro Pablo Rossi para que diga cómo van a quedar los incisos, porque el inciso séptimo pasa a ser octavo,
un tema, bueno, más Eso, fino. después de eso después. Después lo ven ustedes. Sí, Okay. Sí. Okay. sí, queda consecuencialmente ordenado de manera distinta. En votación, entonces, lo que ha leído la secretaria. Ya. Senador Allende. A favor. Senador Durana. A favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Senador Proens. Voto a favor, secretaria. Presidente. A favor. Muchas gracias. Ya. Entonces, consecuencia queda rechazada la indicación 303, aprobada la 304 y rechazadas y aprobadas con modificaciones 305, 306 y 307. Perfecto. Perfecto. Estimados colegas, avanzamos bastante en esta sesión. Agradecer y saludar nuevamente a quienes nos saludamos, que estamos de retorno de vacaciones. Yo lo que les pido a través de Magdalena, Javier Sánchez, asesor, que veamos la fórmula de poder funcionar con, digamos, mayor cantidad de días en la semana. Entonces, sus jefes de gabinete o asesores, de qué manera podemos enlazar esto. Viene una agenda bien complicada, viene la sala, vienen varios temas. Entonces, creo que es importante poder avanzar lo máximo en este proyecto. Si les parece, colegas, para que podamos intensificar desgraciadamente, y para quienes siguen también esta discusión, la última semana de enero, en la cual teníamos también varias sesiones. Se establecieron sesiones mañana y tarde en la sala, lo cual nos impidió avanzar más en este proyecto, pero por eso queremos seguir insistiendo. Ya, colega, muchas gracias. La sesión de mañana está vigente. La sesión Sí, de no, mañana seguimos normal. Si lo importante es, Magdalena, con su tiempo, con los tiempos que a usted también le tocan otras comisiones, y yo le he pedido a Javier darnos una vuelta en el transcurso del día o mañana para ver qué sesiones podemos tener adicionales que nos calcen. Lo mismo Pilar. Y bueno, a Maisa, viva Maisa, y un gusto, Maisa. Nadie está tostado, nadie fue a la playa, todos están paliduchos. La Jimena sea un poquito más tostada. No, estuve en el sur, pero con altas temperaturas. Vale, un Gracias. abrazo también a Magdalena y María Fernanda, un gusto, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias. Que estén bien. Chao, chao. Saludos. Gracias.